eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Iglesia, un abrazo muy especial. El Señor les continúe bendiciendo en este tiempo maravilloso. Sí, en pandemia, pero es un tiempo maravilloso. Muchas veces nosotros
asociamos la maravilla solo cuando todas las cosas nos están saliendo bien. Y eso no puede ser así. Porque la maravilla no tiene que ver con la ausencia de problemas en tu vida. La maravilla bíblicamente tiene que ver con lo oportuno que es Dios, con el rescate de Dios, con cómo Dios te provee aún en medio de tu dificultad y tu necesidad. Palabras más, palabras menos. Si nosotros como iglesia no atravesamos por crisis, no tendríamos la posibilidad de ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Y cuando nuestras manos obran, cosas naturales y cosas buenas pasan. Pero cuando la mano de Dios obra en nuestra vida, lo sobrenatural, los asuntos del cielo, lo extraordinario acontece en tu vida. Entonces, el asunto, cuando la cosa no va muy bien, tiene dos tipos de lectura. O sea, vos podés enojarte porque algunas cosas no te salen bien, enojarte porque todavía seguimos en pandemia con 15 o 16 meses, enojarte porque las vacunas no llegan rápido al país, enojarte porque algunas cosas malas van a pasar. O tener la posibilidad de decir, Padre Celestial, yo sé que en este punto neurálgico de nuestra nación, de mis finanzas, de mi situación, tú vas a intervenir. Entonces, hombre, cambiemos un poco la visión del tema y crezcamos un poco en la intimidad con Dios. Bajo ese título vamos a trabajar hoy. Seamos íntimos con Él. Es lo que el Señor desea regalarnos para este tiempo especial. Seamos íntimos con Él. O sea, nuestra mayor intimidad y conexión tiene que ser con nuestro Dios. Nosotros muchas veces nos conectamos fácilmente con diferentes cosas. O sea, es muy fácil que uno se conecte con una serie televisiva. Es muy fácil que uno se conecte con una novela. Es muy fácil que uno se conecte con una persona. Porque en esta capacidad de asociación que Dios nos dio, hay personas que llegan a tu vida y no necesitas conocerlas mucho para que en tu vida algo haga clic y te conectes y te enganchas con esa persona. Pero todo eso tiene que quedar en un segundo plano cuando de conectarse y tener intimidad con Dios se trata. El texto que Dios nos regala hoy bajo el título Seamos íntimos con Él tiene que ver con Juan capítulo 21. Juan capítulo 21 muestra una maravillosa historia que nosotros hace yo creo que 4 semanas tuvimos el tiempo de Semana Santa, por llamarlo de alguna manera, 3-4 semanas. Y yo no soy de las personas que me animo un poco más a hacer predicaciones en Semana Santa de estos capítulos. De hecho, las personas que me conocen saben que yo regularmente, una vez cada 6-7 predicaciones, hablando de los días domingos, estoy tomando un texto que tiene que ver con esos últimos 15 días del Señor Jesús, porque me apasiona el saber cuáles fueron como sus últimas palabras. O sea, yo siempre he pensado que el Señor Jesús en su último año de vida dejó como el testamento de lo que Él quería y lo reforzó. Aquí vamos a narrar la historia de la tercera vez que Él se aparece a los discípulos. Y Él había estado con ellos 3 años o quizá un poco más. Y Él decide que tiene que aparecerse a ellos para poder reforzarles unos asuntos. En la historia que vamos a leer a continuación. Entonces, esta historia de los últimos tiempos del Señor Jesús en la tierra, aquí ya resucitado, en esta historia en particular, son historias que me apasionan porque es como que antes de Él irse a la diestra del Padre, siente la necesidad de dejar algo más en el corazón de ellos. Y de esto se trata Juan capítulo 21, con un único punto de predicación. Juan capítulo 21, versículo 1, dice de la siguiente manera: Después de esto, el Señor Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo,
y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro, dice el versículo 3, les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó el Señor Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era el Señor Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien el Señor Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca y arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Versículo 10. El Señor Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 en su número total, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo el Señor Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues el Señor Jesús y tomó el pan, y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que el Señor Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Seamos íntimos con Él. Mira, a forma de introducción, yo creo que nosotros algunas veces nos perdemos las más grandes bendiciones de Dios por falta de intimidad con Él. Pongamos un ejemplo. Yo hablo mucho por teléfono con mi mamá. Ustedes saben que yo vivo en una ciudad lejos de donde ella está. Y algunas veces, 2 tías, especialmente 2 tías y mi hermana mayor, cuando yo algunas veces llamo y ellas ven el teléfono de mi mamá, intentan tomar el teléfono y hacerme creer que yo estoy hablando con mi mamá. O sea, se hacen pasar por ella. Entonces, mi mamá tiene una manera particular de llamarme o particular de decirme, ¿cierto? Entonces, paréntesis, estas charlas con mi mamá a mí me distensionan mucho y me sacan muchas veces de mucho lío y de mucho problema, porque para mi mamá yo no soy el pastor de una iglesia, para mi mamá yo soy su hijo. Entonces la forma en la cual ella me trata cuando yo estoy hablando con ella o estoy en mi pueblo, a mí no me dicen líder, a mí no me dicen pastor, a mí me dicen mi hijo, me dicen hijo, me dicen don Ame, me dicen como me llama mi familia en mi casa. Entonces, no te voy a negar que algunas veces mis 2 tías, sobre todo una, y mi hermana me han hecho dudar, porque pues lógicamente conocen a mi mamá e intentan hacerme la voz parecida a la de mi mamá. Pero si hay una manera particular en la cual mi mamá me llama y yo en ese saludo no escucho eso, yo sé que no es mi mamá y yo me empiezo a reír y digo, no, aquí me estás enredando, pero no sos mi mamá, ¿ok? Porque hay una forma particular. O sea, yo he tenido y tengo tanta cercanía con mi mamá que yo sé cuál es la voz de mi mamá, así no la esté viendo. Algo muy parecido tiene que pasarnos a nosotros con el Señor Jesús. Mira, yo soy muy convencido que hay voces que van a aparecer en momento de tiempo de crisis y de dificultad, voces que entre comillas te quieren auxiliar, pero no es la voz correcta porque no es la voz de Dios. El Evangelio de Juan que acabamos de leer en sus capítulos anteriores dicen, las ovejas escuchan la voz de su pastor y le reconocen
O sea, de manera literal, otro pastor llega al rebaño y habla y las ovejas no siguen a ese pastor, porque su voz, la manera en la cual tiene como sus formas para poder llamarlas, para poder hacerle el cántico con la boca, para poder chiflarles o silbarles, el pastor tiene una forma particular. Y se han hecho ejercicios documentados para poder encontrarle sentido a lo que dice la palabra del Señor, donde ponen a otro pastor en un rebaño diferente al de él. Y cuando el pastor habla, las ovejas no se mueven, ni se inmutan. Pero cuando ponen al pastor que es, las ovejas siguen la voz de su pastor. De esto te estoy hablando. Nosotros tenemos que llegar a tal nivel de intimidad con el Señor Jesús que cuando tengamos un problema y le pidamos a Dios por la solución, así lleguen 5 voces de solución, nosotros escojamos una y que sea la voz de Dios. Porque yo te intento decir algo que no es nuevo para la iglesia. Cuando nosotros nos encontramos en dificultad, le pedimos a Dios que nos hable. Y muchas veces el diablo intenta meterse y hablarte y mandar voces que no son la voz de Dios. Y terminas haciendo cosas que son equivocadas. ¿Qué te intento decir acá? La clave está en tener intimidad con el Señor Jesús. Ser tan cercano a Él, conocer sus dichos. Mira, ser tan cercano como Pedro. A mí me da mucha risa porque, no porque esto tenga que dar risa, sino que a mí me da demasiada risa porque nosotros muchas veces asumimos el papel de Pedro cuando estamos negando al Señor Jesús, ¿cierto? A mí me da risa porque Pedrito pensó que se podía escapar. Y si había alguien que estaba impregnado del Señor Jesús, era Pedro. Ustedes se dan cuenta que en el patio de Anás, el sacerdote, Pedro está negando, antes de que el gallo cante, recuerda, me negarás 3 veces, Pedro está negando al Señor Jesús y la criada del sacerdote le dice, así con tus palabras lo estés negando, tu manera de sentarte, tu manera de expresarte, los gestos, las palabras que estás usando, tu dialecto, todo es igualito al nazareno ese. O sea, Pedro estaba diciendo, no conozco al tal. De hecho, la tercera vez que Pedro niega al Señor Jesús, dice la palabra del Señor que Pedro alcanzó a maldecir. Perdón por la palabra que voy a utilizar, pero fue algo como que, maldita sea, que no lo conozco, algo así. Y aún diciendo, maldita sea, que no lo conozco, la sierva del sacerdote le dijo, así estés maldiciendo y así estés negando, has tenido tanta intimidad con el Señor Jesús y tanta cercanía que aún negándolo, se te nota que sos de los del Señor Jesús. De eso se trata la vida cristiana. Que nosotros entendamos que tenemos que tener tanta intimidad con Él que se nos note a Cristo. Exceptuando pues las veces que nos vayamos a equivocar o que estemos por ahí bloqueados porque a todos nos pasa. Pero la idea y la síntesis de este único punto de predicación es resaltar la intimidad con el Señor Jesús. Y vamos a ver cómo la intimidad con el Señor Jesús es la que le abre beneficios a otros, es la que te trae beneficios a vos y es la que hace aprovechar los tiempos con el Señor Jesús. Es mentira que Dios no hable. Lo que es verdad es que nosotros no tenemos la intimidad necesaria con Él para poder escuchar su voz y poderle seguir. Por eso muchas veces Dios te habla y la primera cosa que viene a tu corazón es, ay, ¿será que es de Dios o es del diablo? ¿Te das cuenta que te falta intimidad? Si estás totalmente enganchado con tu Señor, cuando te llegue una propuesta, sin necesidad de mucho protocolo, sabes si lo que te llegó es de Dios o del diablo. Uy, pastor, a mí así no me pasa. Pues si no te está pasando así, necesitas intimidad. Te das cuenta que a toda propuesta nosotros tenemos que hacer ayuno y oración y pedir consejo. ¿Y qué hacemos? Y nos hemos vuelto perdón lo que voy a decir, como hasta medio místicos, cuando Dios quiere decirte algo a tu corazón. Entonces, cuando no puedas identificar claramente la voz de Dios y estés pensando, ¿será que es de Dios o es del diablo? Algunas veces la duda es razonable y está muy bien, pero otras veces es porque te falta intimidad. Muchas veces es porque te falta leer la palabra. Mira, hay cosas hay cosas en las cuales el cristiano no tiene que ayunar ni tiene que orar, tiene que ejecutar. Nos gusta perder el tiempo.
La persona que tiene intimidad con el Señor Jesús algunas veces no se demora tomando decisiones. Y perdón, no quiero atacar tu manera. Yo amo a la gente que ayuna y ora antes de tomar una decisión. Los amo con todo el corazón. Pero algunas veces no hay necesidad de ayunar ni de orar. Porque si tenés una correcta lectura de la Biblia, cuando te llegue una oferta con el relato bíblico, sabes si tenés que hacerlo o no. Porque sabes que agrada o no agrada al Señor. En otras palabras, muchas veces nosotros pecamos es porque somos ignorantes de lo que dice la palabra del Señor. Y al leer la palabra del Señor tenemos intimidad y nos enganchamos a Él, porque sus palabras van a estar en nuestra mente y en nuestros corazones. Y cuando algo aparezca, por muy bueno que parezca, vos vas a saber si procede de Dios o procede del diablo, sin necesidad de decir, ay Dios mío, voy a ver si me meto en oración, si me meto en ayuno, a ver que Dios me revele. Muchas veces la voluntad del Señor ya está revelada en la Biblia hace 2000 años. ¿Qué te falta para poder ser más chispudito, ser más chispudita con el Señor? Chispudito, caleño. ¿Qué te falta para tener más discernimiento cuando las cosas vengan? Chispudito. Estar como más al día pues con el Señor. ¿Qué te falta? Tener intimidad con Él. Único punto de predicación. La clave está en reconocerle. De eso vamos a hablar. La clave está en reconocerle. Único punto de predicación. Yo voy a leer Juan, capítulo 21, versículo 5. Y les dijo, hijitos, o sea, la historia dice que no saben que es el Señor Jesús, ¿cierto? Hasta el versículo 5 nadie sabe que es el Señor Jesús. En el versículo 5 del capítulo 21 de Juan, el Señor Jesús se les aparece y les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Todos le respondieron, no tenemos. Pregunta. Y aquí está la síntesis de la predicación. Pregunta. Si ellos hubiesen sabido que era el Señor Jesús, ¿le responden de esa manera? ¿Cierto que no? Y aquí ya la predicación está empezando a golpear un poco, o a taladrar, o a penetrar un poco. Si los discípulos saben que es el Señor Jesús, no le responden de esa manera. Y así no tengan algo de comer, se inventan algo y le dan de comer. Así la palabra diga que no habían pescado nada, lo que sea le dan. O le dicen, no tenemos, Señor, eres tú. Pero al principio no pudieron reconocerle. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Mira lo que dice el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien el Señor Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Mira, el asunto de que el Señor Jesús tenía un discípulo amado no es haciendo acepción de personas, porque la acepción de personas, el mismo Dios la condena en Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 11, cuando manda a Pedro donde Cornelio. Pedro termina entendiendo que él es judío puro, pero que tiene que predicarle a unos gentiles, porque el Señor Jesús es para todos, y la conclusión de Hechos 10 y Hechos 11 es que Pedro dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, ¿ok? Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien el Señor Jesús amaba, no cualquiera, a quien el Señor Jesús amaba. ¿La Biblia intenta mostrar que el Señor Jesús era como un elitista que tenía gente favorita? No. La Biblia intenta mostrar cuál fue el discípulo que más intimidad tuvo con él, que fue Juan. O sea, no podemos llegar a pensar que el Señor Jesús tenía un discípulo amado porque Juan era el favorito por encima de los otros 11. No tiene que ver con eso. Juan era el favorito porque fue el que más se encargó de conocer al Señor Jesús. Fue el más cercano al Señor Jesús. Entonces, por esa razón, cuando todos escuchan la palabra hijitos, quien lo reconoce es Juan. ¿Por qué no Dídimo? ¿Por qué no Natanael? ¿Por qué no otro? Porque Juan era el discípulo amado. ¿El que el Señor Jesús más amaba? No, los amaba a todos por igual. De hecho, Juan no se equivocó tanto como Pedro.
Y si de la misma esencia del Señor Jesús en la Biblia dice que al que más se le perdona, más se le ama, el que más se equivocó fue Pedro. O sea, amaría más a Pedro que a Juan, según la misma esencia bíblica, que al que más se le ama, más se le perdona. Pero el discípulo amado no es diciendo que los otros eran como una chusma y que él únicamente amaba a Juan. No. Juan fue el que más se encargó de meterse al corazón del Señor Jesús. Por eso todos escucharon la frase hijitos, pero solo en el versículo 7 Juan pudo decir, muchachos, Pedro es el Señor, porque yo conozco su voz, porque yo conozco cómo Él habla. Vamos metiéndonos en la predicación. ¿Te das cuenta cuántos problemas vos te ahorrarías reconociendo la voz del Señor? Dios mío, ahí se acaban todas las excusas. Ay, pastor, es que uno qué iba a saber. Ay, es que me pintaron pajaritos en el aire, porque es que uno, ¿quién se iba a imaginar? Ay, pero es que uno es un ser humano y se puede confundir. Hermanos, ¿te das cuenta cuánta dificultad te podés evitar si empezás a tener intimidad con el Señor Jesús y conocer su voz? Ay, hermano, la voz del Señor Jesús ahora no la estamos utilizando. No la estamos utilizando. No, o sea, mira, la mayor herramienta, mira, a Dios le gusta hablar. Yo cuento una experiencia particular y hago un paréntesis acá. Siempre yo tenía mi conflicto. Es una opinión muy. O sea, esta historia que les voy a contar es muy verdadera, es muy cierta, totalmente verídica. A mí se me hacía, cuando recién me estaba convirtiendo al Evangelio, a mí se me hacía que Dios perdía mucho el tiempo. O sea, mandar a un ángel para decirle, María, vas a quedar embarazada, para mí era muy tonto. Yo decía, pues reveláselo en un sueño y ya. En esa manera, pues uno recién convertido, un poco irreverente, yo decía, y se apareció el ángel de Jehová para decir tal cosa, y se iba. Yo decía, ay, no, mandar un ángel desde allá para decir esa vaina, no, hermano, revélele eso en un sueño, o para eso hay profetas y diga, no, mira, si algo está demostrado es que a Dios le gusta hablar, a Dios le gusta parecérsele a la gente hasta de chiste. Entonces, ¿cómo es que nosotros sostenemos que no escuchamos la voz de Dios, que no sabemos cuándo viene de Dios? Porque nos falta tener intimidad con Él. Entonces, ¿por qué muchas veces parecemos estar muy convencidos al principio y 3, 4, 5 años después estamos arrepentidos? Porque no escuchamos la voz del Señor. Ay, pero es que ¿quién iba a saber? ¿Quién iba a saber? Si estás utilizando tu discernimiento espiritual, podés saber cuándo es el Señor. Si tenés intimidad con Él, podés saber cuándo es Él quien te está hablando y no el diablo. Porque ustedes saben que Satanás se viste de ángel de luz. O sea, él es el imitador y engañador por excelencia. Entonces tenés que conocer muy bien al Señor Jesús para no comer cuento. ¿Sí me entendés? A eso estoy haciendo referencia. Mira, todos escucharon la palabra hijitos, pero solo Juan lo pudo reconocer. ¿Por qué Juan lo pudo reconocer? Si estás anotando en tu casa, te premio, pero el tiempo quizás se nos va a ir, entonces voy a leer las citas bíblicas. Hablando en la última cena, voy a explicarte por qué Juan es el discípulo amado. Yo no voy a explicarte, la palabra de Dios te va a explicar por qué el discípulo amado era Juan y por qué solo Juan, de los 7 que había, pudo reconocer que era su Señor. En la última cena, yo leo Juan 13 del versículo 23 en adelante. Y uno de los discípulos al cual el Señor Jesús amaba estaba recostado al lado del Señor Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho del Señor Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Hablando del que te va a traicionar, ¿no? Respondiendo el Señor Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Juan, discípulo que se dio cuenta que Judas era quien iba a traicionar al Señor Jesús. En la cruz. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer,
he ahí a tu hijo. En la cruz le dejó el encargo de la mamá a Juan. En la resurrección, y creo que hasta ahí vamos a leer para no que se nos vaya mucho el tiempo y que nos rinda el tema. En la resurrección, Juan 21, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba el Señor Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Les doy ñapa? Bueno, Juan 21:20. Volviéndose Pedro, un día Pedro estaba con el Señor Jesús, ¿no? De camino. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba el Señor Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Fue tanto el amor de Juan por el Señor Jesús que a Juan no se le llama por su nombre. Ahí uno entiende. A ver, casi siempre en los personajes bíblicos nosotros tenemos el nombre hebreo y el nombre por el cual le llamaban, ¿cierto? Entonces Simón es llamado Pedro, ¿cierto? Siempre tenemos como esta combinación, el nombre que tenía y el nombre que el Señor Jesús les colocaba de acuerdo a la visión que tenía sobre ellos, ¿ok? ¿Ustedes se dan cuenta que a Juan no se le llama después Juan? A Juan se le llama el discípulo amado. A Juan no se le llama por su nombre. Y ustedes recuerdan que el nombre es de lo más importante para el judío porque el nombre traza un destino. El nombre denota lo que la intención de los papás muestra para poder tener con sus hijos. Entonces el nombre para un judío es una cosa, pero súper estricta. Y a Juan no se le llamaba por el nombre. A Juan, ¿sabe cómo le decían? El discípulo amado, como haciendo referencia a el que más tiene intimidad con él. Ese sí conoce al Señor. Si le reconoces y tienes intimidad con él, hasta tu lenguaje cambia. Voy a leer rápido para que el tiempo nos rinda, pero aquí usted me va a entender nuestro único punto de predicación, hablando de que la clave está en reconocerle. Ese es nuestro punto de predicación. Mira, Juan reconoció tanto al Señor Jesús y tenía tanta intimidad con él y escuchaba su voz y sabía que era él, que mira, en la primera carta de Juan, en esa epístola, pues, primera de Juan capítulo 2, y voy a leerlo muy rápido. Primera de Juan 2:1. Juan dice: hijitos míos. Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos. Primera de Juan 2:13. Os escribo a vosotros, hijitos. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él. Primera de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos, o de hecho y en verdad. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Primera de Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ustedes se dan cuenta que esa palabra hijitos que el Señor Jesús utilizaba para todos, pero que Juan, que lo reconocía, se le impregnó en su mente y en su alma, fue la palabra con la cual Juan después escribe sus epístolas. El nivel de intimidad con el Señor Jesús se ve en lo que nosotros después saquemos de nuestro corazón y Él se vea reflejado en eso que sacamos del corazón. Juan fue tan íntimo del Señor Jesús que el nombre de Juan no volvió a ser Juan, el discípulo amado.
Y los otros evangelistas dicen, a quien él amaba. No le decían Juan, a los otros le llamaban por su nombre, a este le recalcaban que tenía un nivel de intimidad con el Señor Jesús, porque como el punto de predicación de hoy, la clave está en tener intimidad con Él. Si la iglesia tiene intimidad con Él, no se equivoca. Si la iglesia tiene intimidad con Él, no fracasa. Si la iglesia tiene intimidad con Él, se deja guiar por sus enseñanzas. Si la iglesia tiene intimidad con Él, da en el blanco. Si la iglesia tiene intimidad con Él, no se equivoca. Si la iglesia tiene intimidad con Él, no peca. Si la iglesia tiene intimidad con Él, todo se resuelve. Juan tenía tanta intimidad con Él que después adoptó las palabras de Él. O sea, todas las epístolas de Juan te van a encontrar la palabra hijitos. Te acabo de leer como 7 u 8 versículos. Juan ya no se expresaba con otras palabras, sino fueran las palabras que utilizaba el Señor Jesús. ¿Por qué? Por su intimidad con Él. Termino con esto. Varias de las equivocaciones que nosotros hemos tenido en el pasado se hubiesen podido evitar si nosotros, así como Juan, tuviésemos intimidad con el Señor Jesús, porque quien tiene intimidad y cercanía en oración, en ayuno y en lectura de la palabra con el Señor Jesús, después termina confesando sus dichos. Y nosotros todavía pensamos que es imposible lo que el apóstol Pablo dijo. Imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Quien quiera leer esto con un mal espíritu va a decir, uy, pero ese Pablo tan altivo, ¿no? Dice que, ay, yo me parezco a Cristo, entonces parezcanse a mí porque yo me parezco a Cristo. Claro que es lo que se... O sea, hermano, de eso se trata la palabra del Señor. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. ¿Qué le está diciendo? Intenten parecerse a mí, porque yo me parezco a Cristo. Pregunta final. Si la gente intentase parecerse a nosotros, ¿se parecerían a Cristo o a otra cosa? Esa pregunta, perdón, pero toca hacerla. O sea, si la gente intentara en algún punto de la vida parecerse a nosotros, ¿se estarían intentando parecer a Cristo o a una cosa totalmente diferente? Con esa pregunta, la predicación de hoy nos despide, porque la gente tiene que encontrarse con un pedacito de Jesús. Así esté en formación, así seas nuevo en la iglesia. La iglesia, cuando la gente de afuera se encuentre con vos, tiene que chocarse con una pieza de Cristo, porque si no, se van a encontrar con otra cosa. Reitero la pregunta. Cuando la gente se encuentra con nosotros, o si la gente intentase mejor parecerse a nosotros, ¿se terminaría pareciendo a Cristo o a otro tipo de cosa? Iglesia, que Dios nos bendiga. La clave es tener intimidad con Él. Todos los mecanismos, congregarse, ahora que estamos virtual, congregarse virtualmente, lecturas diarias de la palabra del Señor. Como iglesia, en el mes de febrero les dimos una lista de cómo leer la Biblia en un año. Tenemos devocionales personales, puedes hacer devocionales por internet, tenemos 2 cultos entre semana, tenemos el culto de los jóvenes. No hay excusa para no tener intimidad con Él. La persona que tiene intimidad con Él, así como Juan, Él dijo, hijitos para todos. ¿Quién reconoció que era el Señor Jesús? Juan. Juan dijo, ese es mi Señor. ¿Cómo así? Él es mi Señor. Y cuando Juan reconoció al Señor, trajo un beneficio para Él, pero trajo un beneficio para todos. Recuerda que Pedro estaba un poco arrepentido. Pedro le negó. Pedro había dejado como el oficio pastoral y había vuelto a la red. Pedro dijo, yo me vuelvo pescador nuevamente. Y cuando Juan pudo reconocer que era el Señor Jesús, Pedro se pone otra vez la ropa porque está en el mar. Pedro se pone otra vez la ropa y se le tira a los pies. Señor, eres tú. Reconciliación. El que Juan pudo reconocer al Señor Jesús a través de la palabra hijitos hizo que Pedro volviera al camino y se reconciliara con el Señor Jesús. ¿Será que tiene beneficios tener intimidad con el Señor Jesús y reconocerle? Iglesia, que Dios nos ayude. Padre Celestial, yo clamo a ti en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros como iglesia tengamos intimidad contigo. Si hay personas, Padre Celestial, que es la primera vez que están viendo una predicación o un video de estos, yo te pido de todo corazón, amada persona que lo estás viendo por primera vez, o que por primera vez desde una iglesia cristiana te hacen algún acercamiento bíblico, que tú puedas decirle al Señor Jesús que le entregas tu corazón, que quieres que Él se haga cargo de tu vida.
Si no sabes qué hacer con tu vida, dile: Señor Jesús, no sé qué hacer con mi vida. Conviértete en mi Señor y mi Salvador. Tenme en cuenta para todo. Sé mi papá de ahora en adelante. Adóptame como hijo tuyo. Y que puedas entregarle tu corazón al Señor Jesús para que tu vida mejore sustancialmente. Señor, clamo a ti por las personas nuevas. Clamo a ti por las personas que se encuentran en necesidad. Y clamo por la iglesia. No únicamente por la que nosotros conformamos, sino por la iglesia en los 123 municipios del departamento de Boyacá, la iglesia en Colombia y en el mundo entero. Que nunca se acabe estos obreros que tú quieres enviar a la mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y esta iglesia ora para que tú envíes obreros a tu mies. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo hemos orado y clamado a ti. Amén y amén, Señor. Bendecimos tu nombre.